Buenas. El tema que nos compete hablar hoy es las implicaciones de las TIC en educación superior, tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos y las exigencias que requiere el uso de las TIC por parte de los estudiantes y por parte de los profesores en la actualidad. Es bien conocido la implicación o la estructura que tienen las TIC en la modernidad y cómo han incurrido en todos los aspectos de la vida moderna, tanto en la comunicación, en la información, en la transmisión de mensajes y también en la educación. Se han creado modalidades semipresencial, se han creado modalidades de aprendizaje como el blended learning, como el aula invertida, o nuevos modelos pedagógicos y modalidades de estudio que incluyen las TIC como elemento fundamental. Es clave entender desde esta perspectiva cuáles son los requisitos que deben tener las TIC en la actualidad. Porque no es solamente usar las TIC siguiendo unos viejos modelos. Las TIC son un elemento innovador y moderno creado a finales del siglo XX o desarrollado en mayor medida a finales del siglo XX, pero que necesitan obligatoriamente estar circunscritos también en un paradigma moderno. Porque si usted como profesor solamente transmite información a través de las TIC, a través de las diapositivas o a través de una presentación en Prezi, solamente transmite una información, se está guiando por un paradigma educativo conductista y es necesario que usted se circunscriba en los nuevos paradigmas, sea el constructivismo cognitivo, el constructivismo social o el paradigma sociocrítico. También es necesario entender cómo han cambiado las metodologías, el tiempo, el espacio de aprendizaje. Muchas veces los profesores dejan actividades para la casa en el caso de que la educación sea presencial o la educación es netamente virtual, maestrías o especializaciones totalmente virtuales porque los adelantos tecnológicos lo han permitido, sesiones en línea o conferencias, videoconferencias donde se pueden dictar clases a diferentes estudiantes en diferentes partes del mundo. Y todo esto es posible gracias a las TIC. ¿Qué es lo que se busca en el aula que se desarrolle? El estudiante debe aprender a buscar información, a evaluar esa información en el desarrollo de sus trabajos. Debe usar herramientas productivas. Debe contribuir en el desarrollo de la sociedad a través de, de la utilización de herramientas productivas y además pues a través del conocimiento, a través al momento de estar informado de todo lo que pasa en el mundo, gracias a la prensa, la radio, la televisión, gracias a todo esto, lo que se permite es exactamente eso, que esté informado y que al estar informado contribuya a la sociedad, además que comparta y genere contenido propio, eso es clave, ese elemento es clave, son como 5 funciones claves que se deben generar dentro del aula, tanto en las materias específicas curriculares que implican el aprendizaje de las TIC, como en todo proceso de aprendizaje en materias que no tienen, digamos, que ver con las TIC en cuanto a su título o a su denominación, pero que el docente debe hacer videoforos o debe ingeniarse estrategias para que eso se dé. Las TIC deben estar impresas en todo elemento de aprendizaje en la actualidad, sea una materia netamente tecnológica por su nombre o su denominación o no. Deben considerarse todos sus elementos, todos sus aspectos para uno entender qué pasa ahí, qué está pasando. Otro punto importante que hay que analizar también es el tema de qué se genera con las TIC, qué se genera con las TIC y cómo podemos contribuir por lo menos a la diversidad, a la pedagogía de la diferencia, a los conceptos de aprender a aprender. Es decir, las TIC van a influir totalmente en esos temas y en esos contextos en la actualidad. Eso es muy importante determinarlo. Y también es importante determinar los espacios de operación de los profesores. Los profesores deben abrirse a las nuevas perspectivas y recordar siempre, ¿no? O sea, siempre utilizar las TIC en base a los paradigmas actuales, ¿sí? Recordemos que también un elemento clave en la modernidad, aparte del constructivismo social o cognitivo y aparte
del paradigma sociocrítico es el tema de las competencias, que viene fundamentado en el pragmatismo. El pragmatismo va a generar y va a desarrollar unas estructuras a principios del siglo XX y que se va a desarrollar mucho durante la revolución tecnológica de Silicon Valley y las redes sociales, donde todo se va a evaluar por competencias. Competencias en el ser, en el saber, en el hacer, en el pensar y también en otro sentido competencias argumentativas, interpretativas y propositivas. Todo esto enfocado para que usted le enseñe competencia en TIC a sus estudiantes. Eso es clave para, ya saben, y como ya lo dijimos, para que a través de esas competencias contribuyan al desarrollo de la sociedad gracias a la información y para que generen su propio contenido. No solamente compartan contenido, sino que los estudiantes entiendan, analicen una situación y compartan y propongan alternativas de solución a unas problemáticas, pero usando herramientas pedagógicas actuales y modernas y recordando siempre no guiarse por el paradigma conductista, es decir, no usar las TIC solamente para alimentar el paradigma conductista, sino también para desarrollar nuevas formas de desarrollo y unas nuevas formas de pensamiento en los estudiantes, como lo requiere la actualidad. Muchas gracias.